Para empezar, ¿qué significa la sociología? La palabra sociología fue acuñada por Auguste Comte en su discurso La filosofía positiva en 1839 para designar una nueva disciplina que debería hacer frente a los efectos negativos de dos procesos de transformación. Uno de ellos era la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Mediante el uso de la razón y la ciencia, se pensaba que esto debería de resolverse. Antes de la aparición de la sociología, sí había pensamiento social, pero no era sociología en un sentido estricto, porque fallaba el método. Desde el punto de vista histórico, la sociología es una ciencia relativamente joven, aunque en realidad el pensamiento sociológico se fundó en la antigua Grecia, donde encontramos escritos presociológicos como el de Heródoto, padre de la historia occidental. Fue el primero en descubrir sociedades y pueblos de su época, viendo las semejanzas y diferencias entre la sociedad griega y varias que visitó. La sociología se entiende por el estudio de cómo las personas interactúan en una sociedad, cómo se forman los grupos y las estructuras sociales y cómo afectan las alteraciones a nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Bueno, pues ahora se hablará de la estructura social y de la desigualdad, la cual tiene relación con la sociología. Y bueno, ¿por qué tiene relación con la sociología? Para empezar, pues obviamente la sociología es la que analiza los grupos sociales y al final es la que analiza o llega a investigar información sobre las sociedades que tenemos hoy en día. Y hablaré y me enfocaré un poquito más en la sociedad moderna, también un poco comparando y dando ejemplos de cómo se daba antes la desigualdad, porque la otra cosa por la que vamos a hablar es la desigualdad, no solamente la estructura social. Vamos a hablar de estas dos ya que se relacionan con la sociología. Bueno, pues para empezar, la estructura social tiene interacción social, lo cual permite que se haga una estructura en base a lo que nosotros creemos. Justamente se hablaba un poco de esto en clases, ¿no? De la estructura social, que muchas de las veces obviamente no es algo que se vea, pero es algo que existe y es algo que pues ha existido a lo largo de los años, al igual que la desigualdad. Pero para esto la sociología se encarga de esta y de la investigación a profundidad de esta. Y bueno, también un término que me llamó la atención al tener la información y poder investigar un poco más a fondo fue el de constructo sociológico. A lo que investigué, también el constructo sociológico no es algo que exista, sino que es algo que la sociedad o el humano crea inconscientemente y provoca que existan como esos tipos de jerarquía, y ese constructo social es más guiado como por el dinero o justamente pues esta jerarquía que se crea, que al final de cuentas esto provoca también la desigualdad. Entonces, ahora sí, para profundizarnos un poquito más en la desigualdad, bueno, esta está guiada, bueno, para empezar, es importante señalar unas cosas. En la estructura social hay algo que es, hay clases sociales, y en estas clases sociales hay normas y reglas, que aquí depende muchísimo de tu etnia, de tu género, de tu economía. Entonces, estas clases sociales y estas normas y estas reglas que se crean en la estructura social van a provocar alguna desigualdad, van a provocar que hayan como estas cosas de tú no eres igual a mí, nosotros somos diferentes, tengo más poder que tú, y por esto se genera, y no solamente ha existido en la parte moderna, también ha existido desde
muchísimos años atrás, como por ejemplo con la mujer y el hombre, que pues ahí ya serían los dos géneros guiado a este tema, que la mujer no tenía tanto poder que el hombre. Por ejemplo, no sé, las mujeres tenían que quedarse en sus casas a limpiar y los hombres eran los fuertes que tenían que trabajar y llegar con dinero en la casa, que actualmente, bueno, sería como la familia elemental, padre, madre e hijo. Pero antes era como que más guiado de que la mujer nada más se encargaba en cuidar a los hijos, en cuidar la casa y nada más. Pero o sea, existía esa desigualdad, ya que a las mujeres no se les permitía adquirir el mismo conocimiento que el de los hombres. Y obviamente esta desigualdad y estas estructuras sociales provocan categorías. Como mencioné, existe la etnia y los géneros, que es como en lo que más ha habido desigualdad. Obviamente han habido desigualdades en muchos más temas, pero estos son los que más me quiero enfocar. Y bueno, como mencioné, pues está el constructo social, lo que va a permitir estas organizaciones sociales que van a ser como las familias, el Estado, que también influye mucho en esto. La sociología es fundamental en la sociedad, ya que esta ciencia nos permite identificar, analizar y comprender los problemas sociales. Por ejemplo, el racismo, la violencia, la pobreza, el desempleo, la desigualdad de género, entre otros problemas sociales. Hay estudios sociológicos que buscan la solución de estos problemas. Por ejemplo, en México la sociología ha sido bastante importante, principalmente para entender las causas de la pobreza y la violencia. Por el lado de la pobreza, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase el pobre es pobre porque quiere? Bueno, pues los sociólogos en México han demostrado que la pobreza surge de problemas, de factores estructurales, como lo puede ser la discriminación étnica o de género y el empleo mal pagado e informal. Por otro lado, tenemos la violencia. Los sociólogos en México han desarrollado importantes estudios para comprender de dónde viene la violencia, el porqué de la violencia, no solamente como un fenómeno criminal, sino como un problema social. Nos dicen que la violencia no surge sola, sino que es el resultado de la falta de oportunidades, puede ser a la educación, al empleo. Otro factor puede ser la desintegración familiar y por último la exclusión social. Buenas tardes, nosotros nos tocó el tema de qué se encarga la sociología y yo les voy a hablar de la cultura y la sociedad. En sí, la sociología, se encarga de estudiar un grupo de personas y cómo se relacionan entre sí. Yo les voy a hablar de las sociedades, ya puede ser familia, amigos, religión, trabajo, todo eso que embarca en que esté una persona en un junto con otras personas y cómo conviven entre sí. También tiene que ver mucho la cultura, también analiza cómo va influyendo, cómo va cambiando la cultura conforme pasa el tiempo, analiza los comportamientos de las personas, fenómenos como la desigualdad, la equidad de género, la familia, la violencia intrafamiliar, todo lo que tiene que ver con grupo de personas que tienen algún problema o igual nada más cómo es su comportamiento día en día o cómo lo van llevando. La sociedad no existiría sin cultura, ya que la cultura es lo que le va dando sentido a la sociedad o conforme va pasando el tiempo. La cultura es muy importante porque es como nos vamos desarrollando los grupos de personas conforme van pasando los años y cómo se van quedando las costumbres o lo que vamos tomando o dejando conforme va pasando el tiempo. De igual manera, la sociedad nos va ayudando a entender cómo hay diferentes culturas o diferentes reglas o normas en diferentes partes del mundo. Por decir, aquí en México puede que tengamos costumbres y si vamos a otro país lo pueden malinterpretar o hacerse como verse mal, cuando en realidad no es así para nosotros. Pero así es como la cultura y la sociedad van ligadas de la misma mano porque te ayuda a comprender las diferentes partes del mundo, cómo relacionarte con las diferentes personas,